Fuerte aplauso entonces al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos en este día. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Usted que está en casa también, gracias por estar con nosotros. Amén. El libro de Lucas, capítulo 15, es un capítulo muy interesante en la historia bíblica. Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque si le ponemos un nombre a este capítulo, le podemos llamar The Lost and Found, lo perdido y lo encontrado de Dios. Es un versículo, es un capítulo donde prácticamente Jesús habla de 3 parábolas en ese capítulo. Y todas las parábolas habla o se refiere a algo perdido, buscado y encontrado. No con esto, entonces podemos prácticamente llamarle, y me encantó, The Lost and Found, lo perdido y lo encontrado de Dios. En estos 32 versículos Jesús utiliza 3 diferentes ilustraciones o parábolas para hablar y enseñarnos el deseo de Dios de salvar y restaurarnos a cada uno de nosotros a una relación con Él. En los versículos 3 al 7 encontramos la parábola de la oveja perdida, que es la que vamos a ver el día de hoy. Pero si usted sigue leyendo en casa más adelante el capítulo 15, encontrarás también del versículo 8 al 10 hablando de la parábola de la moneda perdida. Y por último cierra el capítulo 15 del 11 al 32, donde habla de la parábola del hijo pródigo. Por eso le puse The Lost and Found, lo perdido y lo encontrado de Dios. En el trasfondo hemos visto en estos días atrás acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, cuentos cortos, verdades grandes. La verdad que muchas veces pasamos de apercibido a una historia porque no la creemos muy importante, o porque de repente no tiene drama. ¿Se recuerdan cuando comenzamos hace un tiempo atrás en una serie, si no me equivoco, la última, le dije que todo buen relato, toda buena historia tiene que tener 3 cosas, tiene que haber characters, tiene que haber participantes, tiene que haber un drama y tiene que haber un lugar, ¿verdad que sí? Y muchas veces nosotros mismos calificamos las historias o las parábolas de esa manera. Si no nos va a nosotros, si no nos habla directamente a nosotros, de repente a veces no le ponemos cuidado. Pero si leemos en el libro de Lucas, vaya conmigo, el libro de Lucas capítulo 15, versículo 1, vamos a leer varios versículos hoy ahí mismo. Prepare su libreta porque vamos a estar dando varios pasajes bíblicos también en esta hora. Libro de Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Y esto es lo que decía: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Vamos a poner una pausa ahí a nuestro relato, nuestra lectura bíblica, para que usted y yo podamos tener una base a lo que hoy vamos a hablar. Rápidamente el capítulo nos enseña que los recaudadores de impuestos y pecadores venían a escuchar a Jesús. Los recaudadores de impuestos, o publicanos como se les conocía, no republicanos, publicanos, se les reconocía, eran gente que trabajaban para el gobierno romano, eran gente judía trabajando para el gobierno romano, y el trabajo y la labor que tenían eran colectar impuestos a los mismos judíos. Era una táctica muy buena, muy genial para el gobierno romano, ocupar una región, ocupar un país, emplear nacionales, porque el nacional conocía a su gente. El nacional conocía quién era turista por su acento, por su hablar, por su mover, su comportar, y también conocía y sabía quién era nacional, y ya según eran los impuestos que tenían que pagar. Bueno, debido a eso, los publicanos o los recaudadores de impuestos no eran de los más favoritos o los más gustados en el pueblo de Israel o en ninguna nación. Yo sé que nosotros nos hemos acostumbrado, muchos nos hemos acostumbrado a que nos guste el IRS. ¿Por qué? Porque pues ya vienen las taxas, ¿cuánto me van a mandar, pastor? Pero créame que no a todos
le manda. No a todos les mandan, le mandan un reembolso. Bueno, no quiero decir ayuda financiera porque no es una ayuda financiera, sino que un reembolso es la buena palabra. No a todos le mandan, hay muchos que tenemos que pagar y pues tampoco no nos gusta el IRS. De igual manera, pues los recaudadores de impuestos o los publicanos no eran gente muy querida, sobre todo por el pueblo de Israel. Y había un conflicto entre ellos y los maestros de las leyes, entre ellos y los fariseos. ¿Por qué, pastor? Porque los fariseos los acusaban de no guardar o de ser ladrones, pero más en cambio los publicanos los acusaban a los fariseos y los maestros de la ley también de no guardar las leyes que ellos mismos imponían sobre la gente. Eso había un conflicto, había un pleito, no se gustaba este grupo de gente, este grupo de personas, tanto fariseos, maestros de la ley y los recaudadores de impuestos. Aparte de eso, pues no eran populares para nada. Y luego entramos al dilema y al tema que no solamente había recaudadores de impuestos. Ojo, ser recaudador de impuestos no era algo malo. Quiero poner eso allá afuera. No era algo malo. Más bien dicho, era un trabajo, era una labor. A veces, habían muchos, lastimosamente, como cuando se llega a una posición de poder, el ser humano se corrompe cuando no tiene a Dios en su corazón y no tiene temor de Dios. Había muchos que se aprovechaban. Si el impuesto eran $100, cobraban 150, 50 para ellos y 100 para el gobierno romano. Había muchos que se aprovechaban, por decir un número, pero más en cambio habían muchos que eran decentes, eran honrados, en otras palabras, pero no les quitaba de ser pecadores. La parábola o el capítulo 15 de Lucas comienza exactamente así, dándonos un fondo. ¿Qué tipo de gente llegaba a Jesús? Y Jesús más bien los recibía, comía con ellos, hablaba con ellos, se sentaba con ellos. Yo sé que hoy en día eso de repente a nosotros no se nos hace así como algo, ok, pastor, pero en aquel entonces no se podían ni sentar pecador con cristiano, o fariseo, maestro de la ley, o judío, o aquellos que guardaban las leyes y los estatutos y mandamientos de Dios, con alguien de dudosa reputación. Y esto era un problema que causaba en ese momento. Era un problema que había en ese momento cuando encontramos y vemos que de un lado habían recaudadores de impuestos que eran tachados como ladrones y del otro lado estaban los pecadores. Y estos se referían a los judíos que no cumplían con la ley mosaica y que los fariseos y los líderes religiosos los despreciaban. Era la gente pobre que a nadie le importaba. Pero a mí me fascina que Jesús fue a los que vino a alcanzar y vino a buscar. De hecho, él mismo lo declaró, que esta fue la razón por la cual él vino al mundo. En Lucas 19:10 dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que no se había perdido, lo que ya había sido encontrado, él no vino por eso. Y no es que en aquel entonces ya hubiera habido gente salva, sino que ya había gente que se creían salvos. Ya había gente que they thought that they were saved already. Había gente que creían que eran salvos porque habían hecho ciertas cosas, habían practicado ciertas cosas o vivían de cierto estilo de vida. Pero más en cambio Jesús en Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando esta gente se reunía alrededor de Jesús, era para escuchar sus enseñanzas. Mas en cambio los líderes religiosos se enloquecían y comenzaban a criticar a Jesús por recibir a los pecadores. Se enloquecían, se molestaban porque Jesús los recibía. Pero más en cambio, aún a pesar de todo eso, Jesús conocía el corazón endurecido de los líderes religiosos. Y entonces Él les comenzó a contar y les comenzó a hablar en parábolas en este capítulo. Y esta parábola va dirigida especialmente para ellos. Estaban ahí los fariseos, estaban los escribas, los maestros de la ley. Y Jesús comienza a hablar. Y comienza a hablar acerca de la parábola de la oveja perdida. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque en aquel entonces era común ser un pastor de oveja. Era común cuidar un rebaño. En aquel entonces era una tarea. Había mucha gente asalariada que trabajaba como pastores de oveja.
Y había muchos que eran dueños de su ganado, dueños de su rebaño, y los cuales se dedicaban a cuidarlas. Jesús entra con esta parábola en el versículo ahí mismo, versículo 3 de Lucas 15, y les dice, entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los brazos y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría. A mí me encanta cómo Jesús usa las palabras. No usa la busca para ver si la encuentra, sino que dice la busca hasta encontrarla. Esa palabra hasta dice, no me doy por vencido hasta encontrarla. No me doy por vencido hasta tenerla en mi rebaño. Eso es lo que la palabra hasta significa en otras, si lo podemos de esa manera. No dice, bueno, la buscó por un rato, la buscó para mientras, la buscó mientras tenía tiempo, la buscó mientras se estaba la diligencia. Muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando tenemos la diligencia. Más en cambio, él dice hasta encontrarla. Y más adelante dice, imagínate si este pastor de ovejas llega a casa con la oveja encontrada, le habla a sus vecinos, le dice a sus amigos, hey, alégrense conmigo, celebren conmigo, hagamos fiesta porque encontré mi oveja perdida. Y me encanta cuando dice, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Él termina ahí la parábola. Y ahí es donde quiero comenzar contigo. Aquí el pastor no soy yo en esta parábola. Aquí el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Ojo con esto, él se está refiriendo a él mismo como el pastor de las ovejas. Y las ovejas somos todos nosotros. Aquí no se está refiriendo a una persona, aquí no se está refiriendo al pastor Martín. No. Yo sé que, y aunque yo sé que este mensaje se ha predicado muchas veces en dedicatoria a algún pastor, y excelente, qué bueno, no tengo nada en contra de esto. Pero la parábola era exactamente así. Él el pastor de oveja y nosotros las ovejas. ¿Ve? Un día, dice, se encuentra un pastor y cuenta sus ovejas, anticipando que va a encontrar 100, pero se da cuenta que le hace falta una de ellas. Alguien dirá, bueno, pues ni modo, es 1%, pastor, no es nada de pérdida. Cuando hablamos de negocio, muchas veces cuando entras a un negocio, comienzas un negocio, siempre calculas una pérdida, calculas cierto porcentaje de pérdida. Cualquiera pudiera haber dicho, es una, no importa para nada. Pero más en cambio dice, según Jesús la parábola, que nuestro Señor Jesucristo, movido por el peligro y la pérdida que había tenido, el peligro en que estaba la oveja y la pérdida que él había tenido, el pastor no estaba en peligro, la oveja es la que estaba en peligro. Movido en el peligro que estaba la oveja y la pérdida que él había tenido, dijo, espérense, esto no se puede quedar así. Voy a asegurar las 99 que tengo, voy a salvaguardar las 99 que tengo y me voy a ir a buscar la una que se me perdió. Me voy a ir a buscar aquella oveja que de repente para alguien más es un porcentaje de pérdida justo, pero para mí, dijo Jesús, no hay porcentaje de pérdida justo. Yo vine a salvarlos a todos y a todos los quiero reunir como el pastor reúne. A todos los quiero acobijar, dice la Biblia, como las gallinas cobijan sus polluelos. ¿No es así? ¿Ve? Para Jesús no hay porcentaje de pérdidas. Muchas veces llegamos nosotros a un momento de decir, ay, pastor, pues si hasta Judas se perdió, ese es porque esa era su asignación. Ojo, esa era su asignación. No está en mí, lo vuelvo a decir, lo voy a aclarar más adelante con un pasaje bíblico, en decir quién se salva y no se salva. No está en usted en decir quién se salva o no se salva. Es del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, decir y decidir quién se salva y no se salva. Entonces dice que sale, después de salvaguardar las 99, sale a buscar la una oveja que perdió. Yo no sé usted, pero ahí habla de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que habla exactamente en el versículo 15, capítulo 15, versículo 4, de ahí mismo de Lucas.
Dijo, no deja, dice, no deja caso, hace una pregunta, dice, no deja caso la 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla. Ahí habla de la compasión de una oveja perdida, que a Él le interesamos todos. No importa rango, no importa tiempo en el evangelio, a Él todos le somos importantes. Él no murió solamente por los buenos y los aptos o los aceptables. Él murió por todos, aleluya, murió por todo. Lo voy a repetir, Él no murió solamente por los buenos, por los aptos o los aceptables, los que no tenían tanto problema, los que calificaban para cierto nivel. No, Él murió por todo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La palabra perdida, ojo con esto, la palabra perdida es la misma palabra que en Juan 3:16 se traduce a perecer. En otras palabras, ahí podemos cambiar la palabra perecer y podemos decir para que no se pierda. Exactamente así es. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Estar perdido, arruinado, destruido, se usa al referirse o a mandar a alguien al infierno. En otras palabras, esta oveja estaba en gran peligro, camino a la ruina y a la destrucción. El pastor en la parábola dice, mi oveja está camino a la destrucción, está camino a la ruina, y no puedo dejar de buscarla hasta salvarle la vida, hasta evitar las desgracias, hasta evitar los acontecimientos que por sea desobediencia y negligencia pueda suceder en su vida. Nosotros somos la oveja. Ahora, con este conocimiento y esta sinceramente preocupación que ocupa o que nosotros las ovejas damos, porque usted piensa, a lo mejor usted pensará que no damos preocupación a Dios. Pero ¿cómo, pastor, voy a dar preocupación a Dios cuando entristecemos el Espíritu de Dios en nosotros? Si me permite ponerlo de esa manera. Ponemos preocupación entre comillas a Dios. Yo sé que más de algunos dicen, Dios no se preocupa. Sígueme el mensaje. Ojo con esto, ponemos preocupación a Dios cuando nos descuidamos, cuando nos desviamos, cuando nos salimos del redil, cuando nos salimos del rebaño, cuando nos salimos del camino, cuando comenzamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Entonces viene la compasión eterna o profunda que Dios tiene para nosotros, comienza a causar algo adentro de Él, comienza a causar algo adentro de Él que dice, yo no lo puedo dejar solo, yo no lo puedo dejar porque sé dónde está su final. La oveja de repente no sabe dónde está el final, porque en el momento está disfrutando, en el momento está viviendo una vida plena, en el momento está viviendo una vida feliz, en el momento está viviendo una vida cero preocupación, entre comillas. Pero el producto final que la oveja no piensa, la oveja no cree que va a suceder, el pastor de pastores dice, yo sé cuál es el producto final, yo sé cuál es el punto final, mejor voy y la voy a buscar. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta encontrarla. De igual manera, Dios sabe nuestra condición como humanidad, como humano. Isaías lo decía, Isaías 53:6, la primera parte del versículo dice, todos andamos perdidos como ovejas cada uno, siguiendo su propio camino. Ninguno de nosotros nos salvamos por nosotros mismos. Ninguno de nosotros encontramos la iglesia por nosotros mismos. Todos andábamos perdidos, dice. ¿Cómo qué? Como ovejas perdidas andábamos. Primera de Pedro 2:25 dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas. Él sabe la condición de nuestro corazón. Dios conoce la condición de tu corazón. Hoy podrás venir bien arreglado, pero Él conoce tu condición. Hoy podrás venir maquillado, peinado, pero Él conoce tu condición. Hoy podrás haberte echado perfume, colón, oler rico, verte bonito, guapa, con todo el respeto, pero Él sabe tu condición del corazón, de lo que llevamos adentro. Él sabe que estamos perdidos a raíz del pecado de Adán, pero Él también sabe
que tú eres un pecador. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces escogemos serlo. Es cierto, traemos la maldición o el pecado de Adán cuando entró por la desobediencia. Pero muchos todavía cargamos con pecado porque queremos. Él lo sabe. Él conoce esa condición. Pero aún a pesar que Él conoce esa condición, su amor o su compasión hacia nosotros no se acaba, sino que más bien dicho, es cuando más te ama, es cuando más te busca, es cuando más, con mucha más diligencia, anda viendo cómo encontrarte, con más diligencia, bendito sea Dios. La compasión por una oveja amada, nuestro Señor Jesucristo la enseñó. Alguien me pregunta, ¿dónde, pastor? En la cruz del Calvario, cuando entregó su vida por ti y por mí. Él enseñó la compasión a una oveja, Él enseñó el amor a una oveja, Él enseñó la dedicatoria que tenía. Esta oveja pudo haberse divagado lejos de su pastor, pero más en cambio dice que Él la busca hasta encontrarla. Todas las formas. Es una oveja muy preciosa para Él. Alguien dirá, pero no tenía 99 mejores, pastor, obedientes ovejas. Es que todos somos preciosos para Él. Usted que está aquí en casa es precioso para Él. Y usted que no está aquí en la iglesia también es precioso para Él. Usted que lee la Biblia es precioso para Él. Y usted que no lee la Biblia también es precioso para Él. Él no solamente murió por los que obedecieron ya, sino que también por los que andan desobedeciendo. Él murió por todos nosotros, aleluya, para que un día tuviéramos la oportunidad de conocer esa compasión que Él tenía. Ojo con esto, Jesús es el buen pastor, amado. Ama a las ovejas perdidas de este mundo. También, si tú hoy estás perdido, alguien aquí en casa, alguien en la radio, Él te está amando. Aún en tu desobediencia, Él te está amando. Bien decimos, muchos decimos, Él ama al pecador, aborrece el pecado. Él quiere causar algo adentro de nosotros. Él quiere enseñarnos, demostrarnos. Y esto es de lo que Jesús hablaba en esta parábola. Los fariseos ya se sentían muy santos, muy cumplidos. La religión es lo que enseña que ya no tenemos que extender la mano hacia la oscuridad, que ya no tenemos que extender la mano hacia el fango y sacar a alguien de ahí, porque esa era la gran molestia que tenían, que Jesús se sentaba o dejaba que se sentaran, lo invitaban y Él iba con los cobradores de impuestos, y ahí habían pecadores también, y Él se sentaba con ellos en la mesa. Pero escucha que esto, mientras que habían los religiosos, los cristianos, si me permites ponerlo de esa manera, y se escuchaban ahí se sentaban a escuchar a Jesús, en vez de recibir el mensaje, en vez de recibir las enseñanzas, como el cobrador de impuestos, el supuesto ladrón, como los pecadores, estos se sentaban pero para criticarlo, estos se sentaban para murmurarlo, estos se sentaban para decir, uy, si este de veras fuera el Hijo de Dios, supiera quién es esa mujer, uy, si este hombre de veras fuera un profeta, supiera quién está sentado a la izquierda, a la derecha. ¿Cuántos estamos hoy sentados, alabado sea Dios, criticando, hablando, uy, si supiera esto, si supiera aquí, si supiera allá? Déjame decirte algo, bendito sea Dios, yo le doy gloria a Dios que Él vino a morir y a buscar a aquellos que estamos listos para escuchar, no solamente para oír. Ahora te hago la pregunta, ¿quién habrá sido mejor o merecedor? ¿El que criticó o el que escuchó? Porque el que criticó oyó para criticar, pero más en cambio el que escuchó para cambiar, escuchó para ser transformado, escuchó para ser administrado. Bendito sea Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Él es, ¿cómo te digo? Mira lo que dice Jeremías. Te voy a leer Jeremías 31:3. Hace mucho tiempo dice, se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. ¿Cómo es eso, pastor? Él es el buen pastor. Él ama las ovejas perdidas de este mundo. Si hoy tú y yo estamos mal ante Él, yo te estoy diciendo que Él te ama aún todavía.
todavía hay oportunidad. Alguien dirá, ¿por qué, pastor? Porque Él mismo lo dijo. Él dice que con amor eterno te ha amado. Los que ya amamos a Dios, los que le hemos aceptado en nuestro corazón, lo único que estamos haciendo es retornando el amor que Él nos enseñó. Él nos amó antes que nosotros lo amáramos. Él nos buscó antes que nosotros lo buscáramos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque Él lo ha demostrado. En Romanos 5, 6 al 8 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Ahí está hablando de ti y de mí. Tú y yo éramos incapaces de traer salvación a nuestra vida. Tú y yo éramos incapaces de justificarnos. No importa qué lo quisiéramos, no importa cuánto leyéramos la palabra, no importa qué buscáramos. Si Jesús no hubiera venido y tomado nuestro lugar, tú y yo no pudiéramos haber sido salvos. Tú y yo no pudiéramos tener paz, tranquilidad, aunque de repente en medio de lucha, en medio de prueba, pero tranquilo. Yo no sé, solamente el que confía en un Dios verdadero, aleluya, emproblemado pero tranquilo, afligido pero con paz, bendito sea Dios. Podrá haber una tormenta a tu alrededor, pero si Cristo va en tu barca, bendito sea Dios, prepárate para que esa tormenta se detenga tan pronto llames la atención a Él. Ojo con esto, Sigo leyendo Romanos 5, 6 al 8. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Dice: a lo mejor habrá alguien que muera por alguien que es buena. Pero escucha, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en cuanto todavía éramos pecadores. No éramos ni buenos. Ojo con esto, no éramos ni buenos, todavía éramos pecadores. No había posibilidad que en la prueba, en el examen de capacidad de ser justos o ser buenos, lográramos sacar un buen punto. Dios dice: aunque todavía éramos malos, aunque todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Si alguna vez dudamos del amor de Dios, si alguna vez dudaste que Dios te ama, entonces no mires más allá del Calvario. No mires más allá. Enfócate en el acto de la cruz. Él murió porque te amó. Por eso Él murió. Él murió porque nos ama. La compasión, aquí encontramos la compasión por una oveja solitaria. No se le fue un grupo de ovejas, se le fue una oveja. Muchas veces cuando leía esta parábola, como dije hace un momento atrás, siempre el que tiene negocio tiene un porcentaje de pérdida. Loss to ratio, ¿no? La pérdida, ¿no? Por ejemplo, usted va a poner piso, son 1000 pies cuadrados. Un cubo de 1000 pies cuadrados, usted no compra 1000 pies cuadrado. Usted compra, a ver, ayúdenme los contratistas, 10%, 10% extra. Todavía traigo el filo, Usted compra el 10% extra y dirá: ¿para qué, pastor? Que si sale un ladrillo quebrado, que si sale un corte malo, que si se equivocó esto, que si se equivoca acá. Siempre hay un porcentaje de pérdida. Esa es una cosa que usted tiene que hacer para negocios, se lo digo de una vez. Por ejemplo, si usted hace tamales, hace 20 docenas, usted tiene que poner un porcentaje de pérdida. Pastor, ¿se me van a echar a perder algunos? No. Más de alguno le va a decir: ay, como quisiera, pero es que no, no tiene como para que yo pruebe para ver si compro. ¿Verdad que sí? Entonces usted le da un cacho de tamal o le da un tamal. Aunque después usted pensando: me van a comprar, se comieron 2 y no le compraron. Dice: no, ya me llené, muchas gracias. Es porcentaje de pérdida. Ojo, es porcentaje de pérdida. Aquí Jesús no consideró ni una como un porcentaje de pérdida. Alguien dirá: ¿por qué, pastor? Porque para Él todos somos importantes. A Él nos ama a todos por igual. Te lo voy a explicar. Así como el discípulo amado fue amado, también tú eres amado. Así como los 11, los 12 que caminaron con Él, hoy también tú eres amado de igual manera.
Cuando Él moría en la cruz del Calvario, no moría por los que discipuló solamente, moría por ti y por mí. No importa si éramos ovejas solitarias, no importa si éramos abandonados, no importa si estábamos en el lodobar, otro día te predico de eso, no importa si estábamos en la tierra del olvido, en la tierra de la maldición, en la tierra del escondite, aún ahí Dios te ama, Dios te busca. No importa si estabas en el anonimato, no importa si papá y mamá se olvidaron de ti, Él se va a acordar de ti. No importa si tengas algunas condiciones físicas, seas tartamudo, seas muy joven, seas inexperto, seas maduro. Él dice: yo aún con todo eso te estoy amando, siempre te he amado, con amor eterno te amé. Le dijo a Jeremías: Jeremías, antes que me apareciera a ti, ya te había amado, porque mi amor a ti es eterno. Ojo con esto. Entonces Él nos enseña en la parábola la que, pastor, la compasión por una oveja. No importa si es una sola oveja solitaria, como esta que se fue. Él enseña eso. La parábola enseña la entrega del pastor, la entrega que Jesús hizo. Y cuando la encuentra, dice el versículo 5, lleno de alegría, la carga en los hombros. Déjenme ver aquí. ¿Alguna vez usted vio pero yo tenía una tía? Voy a hacer corto y rápido. La pastora está allá. Ay, Dios mío. Nosotros nos criamos en ciudad, pero la tía vivía en el campo y tenía ganado. Y yo miraba que cuando iban los mozos a traerla, llevaban un palito así, pero en el final del palito venía como un látigo, un whip, ¿verdad? Y no sé por qué, pero aunque el animal fuera caminando bien, le iban dando. Le iban dando. Uno como niño de repente dice: pues así es, uno que sabe. Imagínate aquí la entrega del pastor, la entrega de Dios, la entrega de Jesús. Dice que la encuentra. ¿Qué hace usted cuando encuentra algo que se perdió? Encontró el hijo perdido, aunque usted lo olvidó en la tienda, pero lo encontró. No sé por qué el niño sale regañado, si quien lo olvidó fue usted. A alguien le está hablando Dios hoy. Chamaco, no te me sueltes de mi lado, mamá, tú caminaste muy rápido. Pues camina rápido. Salió regañado, ¿verdad que sí? Mira la entrega del pastor, de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, que cuando nos encuentra, que por nuestra propia causa, culpa, nos perdimos, nos salimos, volteamos nuestra espalda hacia Él, nos encuentra y no nos latiga, no nos reclama, no nos reprocha, no nos dice: pues qué bueno que te fue así, que te hubiera ido peor. Nada de eso, sino que dice que la encuentra y se pone muy alegre, gozoso, feliz, y la toma sobre sus hombros. Para hacer eso tiene que hacer esto. Mira, pues estás hablando de unos 30 kilos, 90 libras, ¿verdad que sí? Give or take, por ahí más o menos. Tiene que hacer esto. El pastor, agacharse, porque acuérdense, hay que cuidar la espalda. Y mira, ¿sabes qué me enseña eso? Que mi Jesús se bajó al fango donde yo estaba. Se bajó al hoyo donde nadie se había bajado por mí antes. Eso es lo que a mí me enseña. Porque cualquiera dirá: pastor, las agarra así. Ojo, era pastor de oveja, no cargador de bultos. Sus piernas eran fuertes. Sus piernas eran fuertes porque todo el día andaba caminando atrás de las ovejas. Caminaba a larga distancia. Su brazo no era tan fuerte porque lo único que cargaba era un cayado, era una vara. David cargaba una honda. Ojo con esto, pero más en cambio sus piernas eran fuertes, caminaba donde quiera que iban las ovejas. Ay, Padre Santo, eso quiere decir que donde quiera que ande, donde quiera que vaya, donde quiera que te metas, Él siempre está contigo, Él siempre anda contigo, Él siempre camina contigo. Bendito sea Dios.
Esto me enseña que fue una entrega de sacrificio. El pastor, nuestro Señor Jesucristo, hizo una entrega de sacrificio a ti. No te miró desde su altura, no te miró desde su trono santo y te dijo, sálvate, agarra, ayúdate, sino que dice, espérame, voy para allá, voy a bajar hasta donde tú estás, voy a ir hasta donde te encuentras, y no solamente te voy a jalar de la oreja, ay, 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 no solamente te voy a jalar de donde te agarre, sino que para cargarte sobre mis hombros tengo que agacharme, tengo que hacer la posición de me voy a poner en tu lugar, me voy a poner a tu altura, me voy a bajar a tu fango, me voy a bajar donde nadie se ha bajado, pero de ahí nos vamos a levantar los dos. No te voy a dejar a ti abajo, te voy a llevar en mis hombros. Yo leía esto y decía, gracias, Señor, porque te bajaste a donde me encontraba, por mis propias decisiones, por mis propios pecados, por mis propias injusticias. Te bajaste a donde me encontraba, por mi propio carácter, por mis propios gustos. Te bajaste donde me encontraba y no me dejaste ahí. Porque otro se baja y donde te encuentras, donde yo estaba, se baja y nomás se baja a ver el show. Ya viste, te pasa por necio. Ya viste, te pasa por no hacerme caso. Jesús dice, te baja con alegría. Oye, murió con alegría por ti, por mí. Entonces sufrió como varón de dolor, porque era hombre igual que tú y yo, pero él sabía por qué estaba sufriendo, y eso traía alegría a su proceso, traía alegría. Eso me enseña que el sacrificio que Dios hizo fue una entrega, la entrega que Jesús hizo, perdón, fue una entrega de sacrificio. La búsqueda podrá haber sido peligrosa y la muerte era la posibilidad, pero más en cambio la fue y la buscó. No hay mejor amigo que el que da su vida. Los hombres. Aquí él va más allá todavía. Me voy a bajar donde tú estás y me voy a levantar contigo en mis hombros. Cuando usted carga algo en los brazos, tarde o temprano se cae. Alguien pregunta por qué. Porque se cansan los brazos y los brazos. Pero cuando usted lo carga en el hombro, primero se cae usted antes que se caiga lo que trae en su hombro. Reciba esa hoy. Y déjame decirte algo. Hasta ahorita mi Dios no ha perdido ninguna. Hasta ahorita mi Dios no sabe lo que es caerse. El día que el diablo pensó que le ganó en la cruz del Calvario porque lo había matado, era porque él se estaba agachando, bajando hasta donde tú y yo estábamos, para subir al tercer día con nosotros sobre sus hombros. Bendito sea Dios. Con tu casa sobre sus hombros, con tus hijos sobre sus hombros, con esa situación difícil, con tu vida sobre tus hombros. Tenemos que recordar el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz de Calvario. Y esto fue una entrega exitosa, una entrega peligrosa, una entrega de sacrificio, una entrega exitosa. Es la que él tuvo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que no dejó saldo ni cuenta para que tú y yo pagáramos. Él la pagó todo. Él saldó nuestra cuenta que tenía. Él pagó lo que debía. Y lo que debíamos no era cosa fácil. No era un 5-star restaurant, no era el ticket de un restaurante 5 estrellas. No, lo que debíamos era la vida. Y él la pagó. Y no nos dejó ni para que diéramos la propina. No fue de los que llegó, fuimos a comer, yo cubro la cuenta, pero tú pagas la propina. Él dijo, yo me encargo de todo. Quiere decir eso, que fue una entrega exitosa. Su trabajo no debería ser en vano. No deberíamos de derrocharlo, echarlo por la borda. Su trabajo
Tu sacrificio, tu entrega de sacrificio, no debería ser la primera moneda de intercambio que nosotros tengamos en nuestra mano. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Me puedo? ¿Puedo? ¿Dios o yo? Pues lo siento mucho, serás tú porque Dios no lo deja. Así de fácil. ¿Eh? ¿O no? Pero muchas veces nosotros no. La primera moneda de intercambio que tenemos es Dios. ¿Dios o yo? Ay, Señor, tú conoces y tú sabes que yo te amo, pero mira lo que me está pidiendo. Otro día, Dios, ¿ok? Esa no debería ser nuestra primera moneda de intercambio. Para nada. Para nada. Así como es. Mira, ay, pastor, es que es cierto. Porque fue una entrega exitosa. Y no deberíamos de derrocharla. No deberíamos de tirarla por la borda. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, en Juan 19:30, Él estaba diciendo, yo pagué tu deuda. Yo saldé tu cuenta. Lo que hoy hice tiene que ser exitoso para ti. Porque el beneficiario principal eres tú y soy yo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé tú, pero ahí nos entrega su conquista. El pastor tuvo una conquista. Jesús tuvo una conquista. Triunfó, salió más que victorioso. Eso quiere decir que la oveja también tiene que ser más que victoriosa. Tiene que ser triunfadora. Ojo con esto y te lo leo rápidamente. Ahí mismo Lucas 15, del 6 al 7 dice, y vuelto a la casa, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Dice el 7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un pecador que se arrepiente. Habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La conquista del pastor involucra rescate. Estos días en las noticias se ha leído mucho de rescates en Medio Oriente, en Israel. No me voy a meter mucho, no son muchos para que en política, pero se ha escuchado de rescates. Y usted aquí está, ay, gracias, ay, qué bueno, wow, excelente. Pero este es el rescate más grande y más masivo que hizo Jesús por ti y por mí. El más grande y el más masivo, por muchos, se entregó a rescatarnos. La palabra salvo significa rescatar de todo daño y peligro. Ojo con esto. La palabra salvo significa rescatar de todo daño y peligro. Eso es lo que el buen pastor hace con sus ovejas. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Nos rescató de todo daño y peligro. Todas las ovejas de Dios son rescatadas. Somos rescatadas de la peña, del abismo, de la muerte segura. Todos hemos sido rescatados del poder del pecado. Si usted se arrepintió, usted pidió perdón a Dios, lo reconoció como Señor y Salvador en su vida, usted fue rescatado. Y no es que hay, muchos hemos visto esas películas de militar, hay un 40, 50, aquí era un 100% garantía, que si vienes a Él, sos rescatado. Todas las ovejas de Dios son rescatadas de la misma presencia de su pecado. Es que yo lo hice, pastor, es que yo me porté mal, es que esto yo, no importa, de ahí Él también te rescató. No solamente te rescató del pecado que heredamos por la desobediencia en el huerto del Edén, sino que también nos rescata de los pecados que nosotros mismos nos buscamos, que nosotros mismos nos dimos como, ponga su nombre ahí, fuiste el primero, estuvieran regalando algo y te escribiste para esa maldad. Aún de eso Dios te ha rescatado, te ha perdonado y se ha olvidado de ellos. Es lo que dice la palabra de Dios.
La conquista del pastor involucra que hoy podemos descansar en Él, confiar en Él, tener paz en Él. En la conquista, ojo, no es responsabilidad de la oveja regresar a casa. El pastor la lleva en sus hombros cuando la oveja es encontrada. Eso me enseña que tenemos que descansar. ¿Descansar en qué, pastor? De las angustias, las preocupaciones. Déjaselas todos a Él. Mismo Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿No fue así? ¿No fue así como dijo? Pero tienes que venir a Él. Yo os haré descansar. Podemos descansar en que nuestra llegada al cielo nunca dependerá de nosotros mismos, sino que depende de Él. We're going to heaven not because of something we did. We're going to heaven because of something He already did for us. Iremos al cielo no por algo que tengo yo que hacer, sino que Él ya lo hizo. De mí hacer es obedecer solamente su palabra, tener una relación con Él. La conquista del pastor involucra regocijo. Yo no sé por qué cuando venimos a los caminos de Cristo nos volvemos tristes. Ya no me puedo reír, ya no puedo salir al parque. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Más bien dicho, hoy es cuando más gozo, más alegría debería de tener. Alguien pregúnteme por qué, pastor. Porque antes necesitabas una botella para alegrarte y contentarte. Hoy lo único que necesitas es saber quién es tu Dios, quién es tu Señor y qué es lo que ha sucedido en tu vida. Ay, 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 ay. Alguien me está creyendo, alguien está tomando esto, Antes necesitabas estar en una parranda, en una fiesta, en un nightclub para sentirte alegre. Después de $100 de gasto, por supuesto, se sentía más feliz. Hoy, solo encerrado en tu cuarto podrás estar, pero regocijado, con gozo, con alegría dentro de tu corazón, porque hoy entiendes que tu alegría no viene de lo que está afuera, sino que tu alegría es de aquel que está dentro de ti, aquel que está en tu corazón. Bendito sea Dios. Esta conquista del pastor, esta conquista de Jesús involucra regocijo. No solamente se regocija Él, sino que también nosotros nos tenemos que regocijar. Tenemos que caminar felices, alegres. Yo no sé por qué el cristiano es el que menos se ríe. Usted debería el que más se tiene que reír, porque el problema que la ciencia todavía está queriendo solucionar, cómo ganarle a la muerte, usted ya le ganó, usted ya le venció. Aleluya. La ciencia todavía está invirtiendo millones de dólares para ver cómo burlan la muerte. Usted ya la burló. ¿Cuándo, pastor? Cuando mi Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí usted burló la muerte también juntamente con Él. Hay una garantía que, ¿qué, pastor? Que viviremos eternamente. Tenemos que tener regocijo, alegría en nuestro corazón. Todo esto Jesús le decía. Podemos ser usados, podemos ser nuevos, podemos ser edificados. Eso es lo que es la parábola de la oveja perdida. Todos somos importantes para Él. Y te dejo esta a ti, iglesia. Tú, las 99 que ya estás en el rebaño. Tú, las 99 que ya estás en el redil. Regocíjate cuando hay que ir a buscar la una que todavía no ha llegado. Regocíjate, sea cobrador de impuestos o sea pecador, sea prostituta, aleluya, o sea la mujer de flujo. Regocíjate cuando hay que ir a buscarla, o aquella que fue hallada en el acto. Regocíjate cuando hay que ir a buscarla. Alégrate cuando hay que ir a buscarla. Ay, porque Dios salvó a ese, porque también por él murió nuestro Señor Jesucristo. También por ellos murió. Una vez alguien dijo lo mismo de ti. Ay, ¿a poco se va a salvar Martín? También por mí murió. No fui la excepción. También por mí murió. Así que me tenía que tocar, si me tenía que tocar. Nosotros, las 99, no juzguemos la una que está afuera. Lo que Jesús les decía a los fariseos.
no dejará las 99 justas para ir a buscar la que todavía no ha sido justificada. Claro que sí. Ponte sobre tus pies, iglesia.